Hola, Fabri. ¿Qué haces, Ahí vale? estás. Ay, ¿Cómo andas? mira que bueno, te miro yo para abajo por primera vez. No tengo que estar mirando para arriba. ¿Cómo En va? un momento me siento más acorde, más normal. ¿Todo bien? Y eso que nosotros estamos más o menos ahí. Yo te Vos sos muy acompaño, alta. ¿o no? Te voy a decir algo que escucho siempre, escucho que le dicen a mi mamá, que es como mujer, sos una persona muy alta. Que debe ser No, no. espantoso. No, no, es lo peor que me pudo pasar en toda la vida, Fabri. ¿Entendés que subía al colectivo y yo miraba a todos desde arriba y todos miraban, yo me sentía como iba todo el tiempo encorvada porque era muy alta para ser mujer. Sí, No, pero es lindo ser alto. bueno, ahora me reconcilié como varias decenas de años después, pero bueno, cuando era chica me Sí, sí, costaba. es Así alto. que, así Sí, que sí, bueno, todas las ¿cómo andás? conversaciones, bien, todas las conversaciones cuando uno es alto o tiene algo que llama la atención bajo lo que sea, tienen ese tópico, así que uno Sí, después se acostumbra, por suerte. sí, 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 completamente. Y aparte todo el mundo te dice, te destaca que no es normal. Me acuerdo que mis peleas siempre eran, ¿cuál era la media de altura de las mujeres en Argentina? Y yo Claro, sí, siempre decía, tiene que ser unos 70. Y me decían, no, es unos 65 sí, como mucho. Y yo claro, sí, decía, sí, bueno, sí, soy un gigante, un 80 es un gigante. Pero bueno, viste que ahora digamos, es una característica que está un poco más valorada y con los deportes y todo se puso sí, sí, como sí. un poco más de Tenemos que moda. asomar la cabeza. ¿Vos cómo andás? Bien, bien, todo bien. Re contenta que pudimos hacer este vivo. La verdad es que es una alegría que lo hayamos logrado y creo, Fabri, que en realidad es el resultado de un conjunto, de una serie de eventos afortunados. Por un lado, hola Mariana, por un lado, Aprendizaje Flaxo, unos genios que nos impulsaron a hacerlo en el marco del curso que se está organizando sobre neurociencias y aprendizaje escolar. Creo que el segundo punto es que los dos encontramos un día en común que podíamos, lo cual Sí, no lo es cual es menor. difícil. Y el tercer punto es que no nos olvidamos ninguno de los dos que teníamos ahora el vivo, aunque yo te mandé algunos mensajitos. Así No, soy un que, desastre. no, así que contenta. Pero bueno, nada, celebro este vivo. Te agradezco un montón, Fabri, que hubieras aceptado. Y bueno, y acá estamos para charlar un poco sobre los puentes estos a tender entre la neurociencia y la educación. Eh, yo te digo, creo que presentarte frente a toda la gente que está, que ya son como 150, es algo que hasta es casi necesario, me animo a decirte, porque todos te conocen y todos están acá eh, esperando escucharte y verte. Me siento como si yo estuviera acá arriba, si fuera periodista deportivo y abajo estuviera un chico y dijera, Charlemos. este chico que está acá, nació en Rosario y a los 12 años o 13 se fue a Barcelona y ganó 6 balones de oro y bueno, y me parece que eso es un poco el Messi de la divulgación científica y de muchas cosas ligadas a la ciencia, así que de todas maneras algo voy a decir de vos, pero quiero bueno, que sepas, estoy convencida que todo el mundo acá te conoce y está muy ansioso por escucharte. Eh, Nada, simplemente quiero decir que Fabricio Matías Ballarini, ¿no? Sí, Bien, vamos, Fabricio Matías buen Ballarini, detalle. un detalle, para que ahora te llamen no solo Fabián, sino también Mateo, o alguna Mate. cosa así. Bueno, Fabri es biólogo, es doctor en biología, es investigador de CONICET, eh, es, sos director del departamento de bio, ¿qué? Sí, ahora tiene un nombre distinto que se llama Ah, Ciencias de la Vida, que está de dentro ciencia de la de, vida, de sí, Litva. es un poco más amplio de Litva, que, bueno, sacarle algo de ingeniería, o sea, el nombre de ingeniería a Litva ya es un golazo, así que, bueno, ¿Sí? genial. Lo hiciste más cercano a la biología ahora. Ahora veo Sí, que sí, sí, lo sí, fuiste tirando hacia tu lado. sí, Bien, los estoy bien, convenciendo. bien, muy bien. Y además de todo esto, bueno, Fabri fue asesor del ciclo de científicos de Vorterix, trabaja como columnista en un programa de Vorterix. eh, Tenemos malas noticias, ese programa. Y además de todo esto, de estas cuestiones que ya sabemos, Fabri creo que si te tuviera que definir, te definiría como un gran científico, como un gran divulgador y como una gran persona.
Hoy en día, la verdad que tal vez suene como trillado, suene ridículo lo que voy a decir, pero la verdad que a mí me parece, y estoy cada vez más convencida que para hacer ciencia no porque puede ser cualquiera, pero para hacer buena ciencia tenés que ser buena persona, porque en eso está el ser generoso con la transmisión de los conocimientos, y el ser empático y el poder tratar de llegar y bajar a la tierra esa ciencia. La verdad es que en la medida en que los científicos hagamos y escribamos en los términos en que se supone que se hace ciencia, va a quedar solo alrededor de la gente que nos conoce y con las que trabajamos, y de eso, y la ciencia se trata justamente de poder aportar mucho a la vida cotidiana también de las personas. Así que creo que todas esas cosas te definen, además de ser el impulsor de no solo de la jornada, sino yo diría del proyecto Educando al Cerebro, y de este proyecto tan lindo que a mí me gusta, que tiene que ver con Info de la Buena, que bueno, nada, que en los últimos tiempos implementaste. Así que con toda esta presentación de base, creo que bueno, ya podemos introducirnos a lo que es la discusión que hoy nos interesa, y hay algo que a mí me parece interesante para empezar, y es que hoy sabemos, la neurociencia está un poco no, bastante de moda, hay como mucho interés por aquello que puede aportar la neurociencia, pero todavía hay un puente sumamente lejano entre lo que ocurre con la ciencia y lo que ocurre con la educación. De hecho, hay quienes dicen que somos ciertamente analfabetos de lo que pasa de un lado y del otro. Entonces, la primera pregunta tiene que ver un poco con esto, que es ¿por qué un biólogo que se forma en las cuestiones por ahí más profundas, de, bueno, trabajando con la memoria específicamente y con todo lo que tiene que ver con los aspectos biológicos, quiere dedicarse a la educación? Bueno, antes que nada quiero, me presentaste de una manera muy generosa, quiero como dar la vuelta un poco. Creo que una de las virtudes más grandes que tiene la ciencia es encontrar a personas o hacerse amigo de muchas personas que en ningún momento de otro momento de la vida te cruzaste, porque no, o sea, porque estudiaron cosas distintas, porque tienen intereses distintos, porque tienen otras edades, porque viven en otros barrios, y de golpe, o sea, tenés un montón de gente muy conocida y muy querida, que es difícil hacerse amigo de gente muy grande, o sea, es raro, pero de golpe tenés intereses comunes que están relacionados con las cuestiones, no sé si no son laborales. Cuando uno habla de ciencia no lo toma como realmente como un laburo, sino como parte de la vocación. Y creo que, bueno, con vos, yo conozco parte de tu familia por intermedio, y bueno, hemos encontrado como un espacio de solapamiento de intereses comunes y también de tener como, creo que en el fondo, una filosofía de creer que la ciencia o hacer cualquier investigación es una cuestión de muchísima humildad, ¿sí? Como de participación, de generosidad y necesidades. O sea, todos necesitamos, para hacer buena ciencia, de que existan apoyos, desde apoyo del Estado, apoyos de la sociedad, apoyos de becarios que te den una mano, que hagan casi todo y que vos termines al final haciendo parte o firmando o ayudando. O sea, es un conglomerado, y cuando a veces haces como una vista gorda de esas capacidades. El otro día justo charlaba con un estudiante que quería empezar a hacer investigación, y lo que le decía es, lo fundamental es encontrar buena gente. O sea, podés tener un montón de... O sea, hay mucha gente que tiene un montón de títulos o que tiene, o sea, un montón de papers, y mirás el currículum y decís, wow, qué grosso, y después por otro lado, o sea, vas al laboratorio y la pasan re mal. Entonces, digo, es fundamental encontrar buena gente. Y creo que en la búsqueda, volviendo a la pregunta, yo me topé con el ámbito educativo porque empecé a conocer dentro del laboratorio a gente que empezaba a hablar de educación cuando yo no lo tenía ni en carpeta. Y dos personas que empezaron a hablar de educación eran dos personas que participaban en esos momentos, siguen participando, pero un proyecto que sigue, para mí genial, que se llama Expedición Ciencia. El proyecto de Expedición Ciencia, que el presidente es Rodrigo Laje, tiene un montón en su conformación. Para los que no los conocen, síganlos en Instagram, en Twitter, en donde sea, infórmense, pero es un proyecto que lleva a algún lugar de la Patagonia
a un grupo de chicos que tienen ganas de hacer Sí. investigación científica durante el secundario y de golpe ahí se encuentran con experiencias, con experimentos y sobre todo con investigadores recontra manija que les cambian un poco la cabeza y los pibes, o sea, se fascinan. Dentro de ese grupo existían dos personas, que eran, uno era Pedro Beckenstein y la otra Andrea Goldin, que estaban haciendo Sí. Andrea el doctorado conmigo y Pedro estaba terminando el doctorado y ellos me contaban de la parte, yo hacía trabajo con ratas, o sea, cero educación, y ellos estaban muy Lejos. manija, sí, 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 cero educación. Yo estaba muy manija con el ámbito educativo, con, o sea, esa propuesta, y de hecho Andrea Goldin, se fue a otro laboratorio, el laboratorio de Mariano Sigman, en el medio del doctorado, a hacer investigaciones en humanos, y dije, wow, se puede, o sea, se pueden hacer investigaciones en humanos, y ahí como medio me metió como un virus en la cabeza de pensar en la educación desde un aspecto biológico, cosa que yo pensaba que no se podía. Y sin querer, o sea, ante una necesidad, o sea, yo quería probar algo en humanos, había descubierto algo en ratas y lo quería probar en humanos. Y obviamente estaba haciendo el doctorado, no tenía como muchos, no tenía un mango, digamos, básicamente, y tampoco tenía como mucha experiencia en llamar a humanos, o sea, hablar con humanos, o sea, no tenía ni idea cómo juntarlos. O sea, estaba formándome en ratas y lo primero que pensé fue, bueno, vamos a una escuela. Lo primero que pensamos, bueno, en una escuela hay muchos humanos que tienen más o menos la misma edad, que son, o sea, son más o menos homogéneos. Y están todos juntos. Entonces, o sea, ¿por qué no usamos a los humanos que están en las escuelas? Pero como una excusa para hacer un experimento en humanos, no para hacer una excusa para hacer un experimento en algo de educación. Y creo que eso fue, o sea, lo que me cambió la perspectiva, porque la primera vez que entré a una escuela y dije, quiero hacer un experimento, pero yo qué sé, dije, no, es acá. O sea, ¿viste cuando decís, no sé, esta es la remera que me quiero comprar o quiero ir para allá? O sea, ese es el norte. Y a partir de ese momento, casi todas las investigaciones, o sea, seguí haciendo cosas en el laboratorio, pero intenté llevar todo para el ámbito educativo. Y bueno, me topé con, o sea, como vos, supongo, en muchas etapas, con momentos de muchísimo entusiasmo de parte de los docentes, de parte de los directivos, de parte de la gente que tiene más decisión, donde te dicen, sí, la neurociencia es todo, vamos, yo qué sé, y de golpe te topás con determinados parates que decís, ok, pero, o sea, sirve, no sirve, ¿por qué no funciona? ¿Por qué se desvirtúa? ¿Cómo no llega esa información? Entonces, digo, hay como un tire y afloje en avances y retrocesos que tiene el vínculo entre la neurociencia y lo educativo, que tiene sus justificaciones, porque a veces se utiliza la palabra neuro para cualquier cosa y hay libros de Sí, sí, mierda sobre cualquier cosa completamente, y nos tira completamente. abajo en contra, o sea, nos tira muy en contra las cuestiones que tienen que ver con nuestra investigación y que por otro lado después hay un montón de docentes desesperadísimos por mejorar sus clases que también creen, depositan en la neurociencia una esperanza a veces injustificada, porque digo, quizás puede dar algunas respuestas, pero no es como, o sea, no tiene toda, no es una super mega teoría. Son Sí, sí, formas de entender. Y ese, o sea, y ese puente que intentamos construir desde los dos lugares, digo, se necesita cierto consenso y se necesita mucha más participación de los dos lugares, porque quizás existen muchos laboratorios, pero son todos como arrestos individuales. sí, completamente. Mira, estoy de acuerdo y no solamente pasamos por momentos puntuales, yo he atravesado momentos en los que me decían, vamos adelante con todos, y momentos donde me sentaban y me decían, no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo, a frenar, porque aparte, alrededor de la neurociencia, se estableció toda una suerte de debate o una cosa de más de hinchadas, te diría, en los Claro, que sí, sí, dicen, sí. la neurociencia viene a salvar la educación y frente a esto la neurociencia atenta, yo escuché decir que atenta contra el pensamiento crítico. Claro. Entonces vos decís, bueno, nada, acá estamos frente a algo que no es real, la neurociencia no. ¿Cuándo pasó eso? Pasó en una nota. Sí, Eh, pasó, hay una nota hace tipo un año y medio, o menos, sí, un sí, año, sí. una nota en la que salió muy claramente, pero una nota muy difundida, no sé si era para Infobae o de Sí, sí, Telam, página 12, sí. sí, en la que se decía que la neurociencia atentaba, claro,
también entendés por otro lado cuando ves que hay tanto entusiasmo y que todo intenta explicarse de la neurociencia, y eso también es riesgoso. Digamos, creo que las dos cosas son riesgosas. Creo que lo que todavía no se puede entender es que la neurociencia es un aporte más a todos los aportes que puede dar la lingüística, la neuropsicología, la biología, la física. Entonces, le están atribuyendo un estatus que va más allá del estatus que verdaderamente tiene la neurociencia. Absolutamente, sí, sí, o sea, como vos decís, es una porción pequeña, quizás, o sea, un aporte distinto a una misma explicación, que eso es un montón. Exacto. O ¿Qué sea, te parece? ¿Qué te parece? que A mí ver que de pronto una persona alfabetizada, le hacen una resonancia magnética y los patrones de activación cerebral de una persona analfabeta y una persona alfabetizada no es igual, es maravilloso. Eso implica que una conducta te cambió de alguna manera el cerebro, ¿está bien? Cuando siempre se supo que un cambio en el cerebro llevaba un cambio en la conducta. Entonces, acá hay alguien que está preguntando, sí. te lo voy a mandar a vos, porque lo pregunta en plural, pero te lo voy a mandar a vos, que dice, ¿qué opinan de Facundo Manes? Lo que él hace es neurociencias. Sí, o sea, voy a responder de atrás para adelante. Lo que hace neurociencias, recontra neurociencias, de hecho él es neurólogo y es un excelente, o sea, como médico es uno de los mejores neurólogos que tiene el país. Quizás la faceta que él más muestra es una faceta más de divulgador de conceptos que tienen que ver con la neurociencia o una faceta quizás más política o de opinador de coyuntura que creo que también es necesaria, pero a nivel científico, Facundo es una bestia, o sea, publica una cantidad de papers enorme, tiene una fundación INECO, o sea, que es excelentemente buena en investigación, y ha construido, o sea, muchísimas líneas de investigación de la nada, por lo cual, digo, en ese sentido, te puede gustar o no, como yo, como La Valeria, forma. como cualquiera, las formas, pero bueno, le ha dado la posibilidad, por ejemplo, ahora estoy trabajando estuvo trabajando hasta hace poco Agustín Ibáñez, que es un investigador muy bueno, ahora tomó la posta Pedro Bekenstein como el líder de la investigación de una parte de INECO, y bueno, Favaloro, la Universidad de Favaloro es el rector, entonces digo, tiene mucho mérito y ha aportado muchísimo a la neurociencia y publica muy bien. Bien, bien. Estoy tratando de mirar también las cosas que escriben, pero no llego a hacer todo. No Sí, tengo ahí Diego todo. dice una cosa que está buena, perdón, que dice que muchas veces tiene como A una ver. simplificación de las explicaciones y cae como en explicaciones reduccionistas. Pero eso es lo que sucede en cualquier tipo, perdón Diego, es lo que sucede en cualquier tipo de explicación que está relacionada con la divulgación. O sea, si a mí muchas veces intentando explicar algo, intento explicar de la manera, perdón, me ahogué de la emoción, Te de la pusiste manera más nervioso. simple, y muchas veces personas que están relacionadas o vinculadas a esa área me dicen, no, Fabricio, lo que explicaste, o sea, es muy básico, pero en realidad la explicación no se la estoy dando para una persona que sabe lo mismo que yo, o que es biólogo, se la estoy dando para una persona que quizás no sabe lo que es un anticuerpo, quizás no sabe lo que es una molécula, y capaz que tenés en un programa 3 minutos para hablar de ciencia, y lo querés aprovechar y que lo entienda la mayor cantidad de gente. Entonces, esas explicaciones reduccionistas creo que a veces son parte o sea, de la comunicación científica, y que es parte del juego. O sea, sí, son explicaciones muy simples muchas veces para las personas que están en esos ámbitos. Para las personas que están, a mí, si me habla un abogado desde la jerga de la abogacía, no voy a entender nada, y quiero que o sea, quiero que me lo diga simple. Entonces, sí, otro abogado le va a decir, che, lo explicaste complicado, lo explicaste como un boludo, y en realidad te lo estoy explicando vos ya lo sabés. Bien, bien. Te quiero hacer una pregunta que me parece interesante que hace Pato y después vuelvo el eje a tu trabajo, que me interesa entrar en la memoria. Okay. Pato pregunta, ¿tenemos info de cómo procesa el cerebro cuando se aprende y de cuando se enseña? ¿Qué tenemos en la cabeza los docentes? ¿Y hay algún estudio específico realizado? Está re bueno. Sabes que nunca. Hay preguntas muy básicas que nunca me las hice. Muy básicas, muy lógicas, no muy básicas. Son muy complicadas, pero son muy lógicas que nunca me las hice.
que es si hay estudios realizados, o sea, sé cómo aprendemos. El problema es que en seres humanos tenemos medio un quilombo conceptual, que ahí Vali me puede ayudar y podemos discutir y podemos hasta pelear, no, mentira, pero Sí, podemos discutir sobre las diferencias o cómo nombramos o cómo conceptualizamos la definición de aprendizaje que nosotros los biólogos o los que hacemos neurociencia mucho más básicas y que venimos de la escuela de los animales, la asociamos como una adquisición y la vinculamos más a la memoria y no entendemos como el paquete completo del aprendizaje. Estamos tan acostumbrados a estudiar procesos muy chiquititos que cuando me decís aprendizaje, bueno, ¿qué es aprendizaje? Es prestar atención, adquirir, consolidar, evocar y todos esos para nosotros son 1.000 millones de procesos distintos. Entonces, digo, si vos me decís, cuando una persona adquiere información, sí, eso está recontra estudiado y podés ver la activación dependiendo de cómo le llegue esa información, de las cortezas sensoriales, del hipocampo. Cuando se enseña, no tengo, quizás está hecho, no tengo conocimiento de eso, pero tiene que ver con un speech, o sea, tiene que ver con una persona hablando. Entonces podría estar hablando de algo, de una enseñanza en particular, o podría estar, creo que la activación es la misma. No sé si hay algo distintivo que la persona que está enseñando en realidad está diciendo un libreto, por lo cual, digo, más allá de que le esté llegando a otra persona, le está contando una historia. Bien, bien. Acá Sol dice una cosa que me parece también interesante, que es que la comunicación científica tiene que simplificar contenidos, que es un poco esto que estábamos diciendo, que de hecho, de contenidos complejos para poder comunicarlos. Y a mí siempre me gustó una frase que uso mucho de Ortega y Gasset, que lo usaba en relación con los filósofos, pero que me gusta en relación con la ciencia, que dice: la cortesía, y lo voy a llamar de los científicos, es la claridad. Dice, el científico debería extremar su rigor científico a la hora de buscar resultados, pero a la hora de transmitirlos debería dejar de ostentar los bíceps de sus tecnicismos. Y me parece que es genial y que representa un poco lo que debería, el objetivo que debería tener. Me acuerdo la primera vez que te escuché esa definición que me encantó, siempre te la quiero robar, pero nunca me acuerdo la cita. Bueno, pero te la escuché a vos. Fue una vez que estábamos en la Facultad de Medicina que alguien, antes de mi charla o después, defenestró a la neurociencia. Y creo que vos saltaste a decir un poco eso. Pero sí, en educación y también en psicología, en medicina, en todos los ámbitos, existen como rivalidades que no tienen más que, o sea, que son casi ridículas o que fomentan un poco algo que al humano le encanta, que es ponerse en alguna vereda, estar en contra de otras cosas, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. A veces esas rivalidades sirven para progresar, o sea, cuando yo le quiero demostrar al otro, está bueno porque es parte de un crecimiento. A veces se vuelven muy sonsas y violentas y bueno, no tienen ningún sentido. En la academia estamos acostumbrados a esas rivalidades porque todo el tiempo cuando uno da un seminario o cuando uno muestra un resultado, es bien considerado el que va y te caga, porque se avivó de algo, y siempre fomentamos que la gente se mate en las discusiones, y a veces cuando alguien viene de afuera y dice, che, pero son amigos, sí, la idea es como mejorar el concepto, pero bueno, a veces se vuelve como muy duro, porque es feo que uno presente quizás una tesis que estuviste 5 años, es como tu hijo de 5 años que tuviste, y te digan, che, pero no pensaste que nunca le cortaste el pelo, es como, uy, no lo pensé, qué bajón. Pero además de todo, creo que esto está reforzado por el hecho de que hacer este tipo, dedicarse a la neurociencia, a la neuropsicología, a la psicolingüística, implica un trabajo interdisciplinario. Entonces, de hecho, ahora mismo vos y yo estamos haciendo un trabajo de investigación de manera conjunta, y cuando ustedes arman los pósters para presentar en ámbitos que ustedes Me contaron. están habituados, yo digo, esto no es posible, ¿entendés? Es una porquería esto. En letras lo mío te va a parecer barroco, y a mí esto me parece una... Es decir, que también hay que conciliar las características que tiene cada una de las disciplinas, y me parece que es posible, porque de hecho lo hacemos a diario y trabajamos y lo disfrutamos, así que... Sí, y creo que en ese proceso de construcción, bueno, a mí justo me reí porque me mostraron el póster y dije, oh, buenísimo, y me dice, buenísimo para vos, para Valeria es una cagada.
Dije, bueno, Valeria es la que sabe, así que No, está bien lo que te lo corrija. exageraron, ¿eh? No dije, Sí, sí, bueno, no me dijo eso, pero bueno, más o menos. Pero lo lindo de ese proyecto es que involucra, o sea, a ustedes dos que son, están muy dedicados, o sea, están muy girados hacia el lenguaje, lo cual es fascinante porque la pregunta nace de ahí. Del otro lado está Dani, que es física. Yo que soy biólogo, que estoy afuera de toda la discusión, y hay un estudiante de bioingeniería, como que es el nexo entre los dos. Y todos tenemos una visión distinta del mismo problema, pero ante un gran problema está bueno enfocarlos de distintos lugares. Y eso es lo que tenemos que, creo que es una de las grandes enseñanzas que tiene que dejar la nueva educación. O sea, por ejemplo, a veces hay charlas vocacionales o hay charlas donde estudiantes dicen, che, yo me quiero, no sé, fui a 5 charlas, fui a la de biología, la de biotecnología, la de bioingeniería, bioquímica, pero yo me quiero dedicar a la neurociencia. Bueno, puedes estudiar cualquier otra cosa, lo que te guste, porque la neurociencia se puede encarar a distintos, pasa lo mismo con la nanotecnología, con la robótica, hasta con la política. Entonces tenemos que entender que las carreras son una parte, o sea, una mirada, o por lo menos desde mi punto de vista, son una mirada a un problema, pero no son el estudio de ese problema. Entonces, digo, con esas completamente. limitaciones, yo necesito, o sea, para hacer cualquier investigación, de hecho, tenemos otras investigaciones que estamos haciendo con informáticos. Si yo no tuviese esos informáticos, mi investigación sería una porquería, Sí, o no claro, podría hacer claro. nada. Entonces, digo, de ese lugar tenemos que entender que existen como grandes islas que las tenemos que poblar de distintas cabezas para poder entenderlas, ni siquiera para resolverlas, para entenderlas. Completamente de acuerdo, completamente, y creo que nos enriquecemos mucho de esto, además de todo, así que eso está bueno. Mira, Sandra, hola Sandra, ¿cómo estás? Pregunta, ¿cuáles dirían que son algunos de los descubrimientos en neurociencias que suponen un aporte esencial para la educación, en el terreno del lenguaje y de las matemáticas? Eh, a mí me encanta todo, creo que el aporte más grande tiene que ver con la lectura, ¿no? En lo que es la parte más del lenguaje. Pero bueno, no sé qué pensás vos, a ver qué tenés. Sí, o sea, no sé, yo voy a ir mucho atrás, digamos, pero bueno, ya me cuesta hacer el cálculo, pero más de 150 años, entender cómo con o sea, con la tecnología y el conocimiento que había en el 1800, entender cómo distintas lesiones o distintas características que tenían distintos pacientes pueden generar distintos tipos de afasias y que esas afasias estén directamente relacionadas con estructuras que pueden hablar, o sea, pueden generar habla, pero no comprensión, o sea, eso es neurociencia. O sea, Broca y Wernicke es neurociencia, pero a pelo, o sea, con mucha inventiva. Digo, desde ese lugar el aporte o sea, es enorme entender cómo, o sea, cómo desde los ojos la información va eléctricamente a la corteza visual, después va al hemisferio, parte del hemisferio izquierdo y hace todo un circuito para llegar a los músculos y poder decir las palabras. Bueno, toda esa comprensión del lenguaje, o sea, si bien es vieja y parece parte de una teoría muy vintage, o sea, esa contribución es enorme, es un circuito cerrado, que a veces, o sea, cuando hablamos del lenguaje, lo tenemos bastante descrito. Cuando hablamos de la escritura es un poco más complejo o un poco no tan cerrado, pero creo que son avances que se hicieron en los últimos años, o sea, hiper recontra zarpados. Y con respecto a, bueno, las matemáticas, yo no conozco mucho porque vengo de otro palo de la biología, pero sí hay muchos, o sea, hay mucha investigación con discalculia, o sea, con Sí. patologías, con comprender la, las funciones, el rol de las funciones ejecutivas, las memorias de trabajo, o sea, cómo actúan con los cálculos, obviamente cómo gobierna el estrés a todas esas funciones y cómo el estrés modula positiva o negativamente esos rasgos. Creo que hay muchos descubrimientos, lo que sí, o sea, son todas como en ciencia. O sea, todas las publicaciones dan pasitos, las que hacemos nosotros continuamente, son pasitos muy pequeños, pero muy pequeños. O sea, estamos intentando construir un médano gigante y lo único que le tiramos son granitos de arena. Sí, completamente. Y creo que siempre acompañadas aparte por lo que es un estudio más de tipo conductual, no puramente, muchas veces lo que se llama neurociencia o los aportes no son directamente de la neurociencia, sino que tienen que ver
con estudios más de tipo conductual, que también siguen siendo sumamente válidos. Lo otro complementa en algún punto o da una mirada diferente, como vos decías. No tengo dudas de que genera aportes que son increíbles. Para mí, por ejemplo, ver que el repetir una estructura sintáctica determinada hace bajar los niveles de activación cerebral. Por ejemplo, una estructura sintáctica muy compleja, como una oración de las que se llaman de objeto hendido. Al perro lo persigue el gato. Y repetir ese tipo de estructura durante, no sé, 30 veces y ver que los niveles de activación bajan, que te está demostrando que hay aprendizaje, es algo que aportó la neurociencia. Poder ver una cosa así, o poder ver que una habilidad lingüística que nace como cultural, como es la lectura, se transforma en algo así como una habilidad innata, se innatiza, se modulariza, es algo también que te permite o que aportó la neurociencia, y es algo que es para mí sumamente fascinante, ¿entendés? Porque es un proceso de cambio increíble. Sí, Así que absolutamente. bueno, nada, hay un montón de preguntas, perdón no poder leer todo, pero quiero ir un poco a la memoria, Fabri, que me interesa Sí, mucho entrar en tu tema. Eh, Te lo voy a preguntar, en realidad voy a entrar a la memoria, que sé que es el tema en el que estuviste trabajando en el doctorado, en el postdoctorado, y que después seguiste con todo lo que tiene que ver con la educación. Pero, mira, hace un tiempo atrás escuché una entrevista que Punset le hacía a Daniel Schachter, que es maravillosa, y hay 3 cosas de esa entrevista que a mí me quedaron ahí picando y que me parecieron increíbles. Una es la idea de que cuando recordamos una experiencia pasada, lo que hacemos es recuperar información que está en distintas partes y que es el hipocampo el que se ocupa como de reunificar estos fragmentos que son en definitiva lo que experimentamos como recuerdo. Esa es una de las cosas que me quedó como picando y que me pareció increíble. Y otra cosa que me pareció fascinante y que es la idea de que, esta idea que decían, sin memoria no hay pasado, pero además sin memoria no hay futuro. Y bueno, te quería preguntar un poco por eso. ¿Por qué se dice que sin memoria no hay futuro cuando en realidad se la asocia en general al pasado? sí, lo primero que aprendí en el laboratorio es un poco lo que vos contabas, lo que se llama el System Consolidation o el sistema de consolidación que tiene el cerebro, de cómo la información llega y no se guarda en una estructura en particular, o sea, en una región, en una población, sino que va a distintas estructuras, que se guardan en paralelo, que eso es lo fascinante. A veces nosotros pensamos más que entra una información y esa información se reparte y en realidad se está guardando en paralelo, como a veces, no sé, una cosa que para mí es re loca, que la descubrí también en el doctorado, que es las distintas memorias, la memoria de corto término y la de largo término, se guardan en paralelo, o sea, no es una misma memoria que se promociona, sino es una misma memoria que va en una carrera en paralelo. Y esa vez, en el momento en el cual nosotros evocamos un recuerdo, hay una parte del cerebro que no sabemos cómo hace, que dice, ok, agarro esto, agarro esto, agarro esto, Es casi increíble. como una película, y dice, bueno, evoqué ese recuerdo. Porque ese recuerdo tiene distintos componentes. O sea, tiene componentes emotivos, tiene componentes descriptivos, tiene locaciones, tiene olores, sabores, Sí, y esa sí. información no está guardada en un mismo lugar. O sea, por ejemplo, la corteza gustativa guarda gustos. Entonces, la corteza gustativa no está en la prefrontal, está al costado de nuestro cerebro. Entonces, digo, desde ese lugar es fascinante entender cómo hay una integración online de todo eso y que se hace de una manera muy rápida, porque todo el tiempo estás evocando información. Entonces, digo, no solamente es interesante el proceso de consolidación que está muy estudiado, sino es el de evocación, o sea, cómo hacemos para hacer ese proceso. Por otro lado, una de las cosas, lo segundo que me preguntaste, que Sí, ya la memoria a esta altura me viene fallando mucho, sí, también eh, a mí. que ahora estoy intentando recordar lo que me preguntaste. No, lo segundo fue, perdón, me dijiste, yo cuando duermo poco y me levanto muy temprano me falla esto. El primero era System Consolidation y la segunda pregunta era lo que... Ay, me olvidé, perdón, No, perdón, porque estaba justo yo también distraída mirando una cosa. Me hace leyendo. acordar que te pregunte lo que dice Tomás, que tiene 13 años, está Ok, pero preguntando si no me algo. acuerdo lo que me preguntaste vos, menos me voy a acordar esto Sí, que no, no, lo de menos mal que Tomás. le diga Tomás. Ok, Nos juntamos los dos. No, el tema del futuro
futuro. ¿Por qué se dice Ah, que... sí, ya Claro. está listo. Bueno, una de las cosas que vos se lo escuchaste esta entrevista, pero yo que estuve mucho tiempo en el laboratorio con Pedro Beckenstein, el cual es un amigo muy genio que tengo y que también lo pueden seguir y buscar y comprar sus libros, es eso, o sea, me machacó con esa idea que para mí era como cuando entré al laboratorio no tenía como mucha formación en memoria y siempre pensaba, el pensamiento por defecto que tenemos es pensar en el pasado, o sea, es en el miedo de decir, ok, si pierdo la memoria, pierdo la oportunidad de contar mi historia, lo cual es terrible porque está arraigado con la identidad, o sea, con esos procesos que tanto tememos vinculados a veces a las demencias o a la vejez. Y lo peor de todo, además de eso, es que uno necesita la memoria para proyectar cualquier evento futuro. O sea, Eso es si yo quiero decir, increíble, es o sea, increíble. y es real, o sea, es muy fácil darse cuenta, porque si yo digo, no sé, hoy a la noche quiero comer y busco opciones, esas opciones sobre el futuro que quiero planear, sobre esas decisiones, están basadas en hechos que yo guardé. Por lo Sí, cual, una persona que no tiene memoria, o sea, o sea, más allá de pensar hasta en los procesos del tiempo. O sea, una de las cosas que a mí más me flashean es que sin memoria no puedes calcular el tiempo, porque no puedes darte cuenta si fue hace mucho tiempo o poco tiempo. Por lo cual, o claro. sea, nosotros nos damos cuenta que pasan 10 segundos o 10 años porque tenemos dos imágenes que se van borrando de distinta manera que nos hacen calcular el tiempo de esa forma. Entonces digo, de esa manera, digo, a veces cuando en la escuela o el concepto que tenemos a nivel social sobre la memoria está muy vinculado a la pérdida, a estudiar de memoria, y en realidad la Sí, memoria necesitamos, o sea, el concepto en general, muy vinculada a la toma de decisiones, o sea, muy vinculada a proyectar el futuro, a no cometer los mismos errores. Así que sí, a mí es una de las cosas que más me fascinaron cuando dije, ah, sí, o sea, ¿cómo no lo pensé antes? ya, claro, sí, sí. Bueno, y ahora que dijiste, me hiciste acordar porque dijiste toma de decisiones, te voy a preguntar lo que pregunta Tomás, que para mí Tomás. ya es como, Tomás tiene 13 años y nos está escuchando, lo cual a mí me da como mucha esperanza, ¿entendés? Que Tomás con 13 años esté escuchando el vivo, dice, hola, una pregunta, yo soy chico, tengo 13 y te quería preguntar, ¿cómo en el cerebro tomamos decisiones? Es Bueno, genial. bien, Tomás, es una pregunta hiper recontra compleja. De hecho, ahora estamos haciendo como un curso de 4 clases para explicar cómo tomamos decisiones y todo el tiempo parece que contamos algo para presentar un tema y nunca contamos cómo es que hace el cerebro, porque en realidad lo que se sabe es que necesita de la parte más prefrontal, o sea, la parte que tenemos acá, que es la parte del cerebro que nos hace o que está más evolucionada, o que creemos que está más evolucionada, que nos hace más humanos, y que está muy relacionado con muchas temáticas, con en qué le prestamos o no atención, en los procesos de memoria, en la motivación que tenemos hacia elegir algunas cosas, los procesos de controles inhibitorios. O sea, hay muchas partes de tu cerebro que te dicen, no, no hagas esto, ten cuidado. Bueno, todas esas funciones, que muchas son funciones ejecutivas, se ponen en juego en el momento de tomar decisiones. Y el humano, quizás Tomás, por suerte sos muy joven y no estás empapado de las problemáticas más mundanas, pero el humano está cargado de muchos sesgos, de muchos conceptos y preconceptos que tiene en la cabeza y a veces cree estar tomando decisiones cuando en realidad o sea, es un premolde en el cual metimos nuestro cerebro y creemos que estamos tomando una decisión cuando en realidad nos hicieron tomar esa decisión. Así que es muy complejo, no hay una estructura sola en la cual esa estructura en particular toma decisiones, sino que para tomar una decisión necesitas de un montón de componentes o distintas partes del cerebro para poder hacerlo. Bien. Y aparte se Intentar desarrolla tardíamente, descubrirlo, ¿no? Y sí, aparte o es un sea, desarrollo tardío. sí, absolutamente, sí, en desarrollo tardío. Bien, bien, bueno, escúchame, te quería preguntar una cosa de acá, para llegar a la otra pregunta que te quería hacer de la memoria, pero Diego pregunta, hay mucha gente que está preguntando también por libros, hay muchas de estas cosas que se van a profundizar también en el curso que se va a dar en octubre, que está organizando Flaxo, Aprendizaje Flaxo, por si a alguno le interesa, que es un curso sobre neurociencias y aprendizaje escolar.
Y así que, si, digamos, si tengo que recomendar un libro sobre memoria, sin dudas, aunque se vea al revés, recomiendo el del amigo Fabri. No, Vale tiene 450 libros, así que que vos recomiendes uno mío es como un acto de injusticia terrible, porque yo no sé cómo hacer para escribir tanta cantidad de material. Soy más lenta. Eh, no, porque Ya tenés vas a mucha llegar. capacidad. Yo escribí uno solo y me costó, me estresé una bocha. Ya vas a llegar, ya vas a llegar. Pero mira, Diego pregunta en relación con esto, dice, Diego Barata dice, ¿todos tenemos la misma capacidad de memoria? Porque yo siempre me consideré pésimo con dicha habilidad. ¿Es por falta de atención o simplemente tengo poca capacidad de memoria? Está bueno lo que plantea Diego porque es un concepto, algo que tenemos en la cabeza y mucha gente dice, ok, soy muy malo para recordar nombres, ¿sí? O sea, te cruzaste con dos o tres personas y no sabes cómo se llama. Y a partir de ahí te armás todo un paquete en la cabeza que crees que tenés mala memoria solamente porque tenés una sola característica. Y la memoria, en realidad no existe un solo tipo de memoria, sino muchos tipos de memoria distintos. Esos tipos de memoria distintos, soy la interrupción de un niño. Hay, hay un niñito. Mamá está hablando con alguien cocina, también vos me Bueno, vale, siéntate. Bueno, Eh, tráelo nomás, ¿eh? sí, pero puede desbandarse. Entonces, una de las cosas que es importante saber es que hay distintos tipos de memoria, muchas memorias distintas, y que esas memorias tienen características. Algunas guardan la información destinada a un lugar, que es la memoria espacial, otras los gustos, otras tienen que ver con sensaciones o emociones. Así que no es que es representativo decir tengo mala o buena memoria, sino que en realidad tenemos muchísimos tipos. Bien, buenísimo. Espera, voy a decir porque algunos me pidieron que dijera bien el nombre del libro. El libro se llama REC, ¿por qué recordamos lo que recordamos y olvidamos lo que olvidamos? Y es de Sudamericana. Y la verdad es que, de verdad, hablando en serio, para mí es súper recomendable, es muy claro, es una entrada a los procesos de memoria y a poder entender todos estos sistemas bueno, que vos estás explicando y la complejidad del proceso, ¿no? En relación con esto, Fabri, hay una cosa que a mí me desvela y que tiene Sí. que ver con que yo siempre trato de justificármelo. Por ejemplo, ahora la pandemia es la que me genera estos olvidos y este es el tercer punto que te quería destacar de este video que vi de este diálogo entre Schachter y Punset, ¿no? Sí, Lo que él decía es, él habla, que me fascina la analogía que hace, habla de los pecados de la memoria, ¿no? sí. El pecado por ahí en sentido religioso viene como, es algo más voluntario. Ahí hacelo participar, ¿eh? Sí, pero tengo miedo. Igual te estoy escuchando. No, entonces, el tema de los pecados o los fallos de la memoria, ¿no? Y entonces Schachter explicaba, a partir de este libro que tiene, que se llama Los pecados de la memoria, las distintas formas de fallos de la memoria. Entonces yo digo, bueno, es real que, yo qué sé, hace poco tiempo yo dejé el celular en la heladera, suponete, ¿no? Sí. Pero lo que me pareció más increíble es que hace un tiempo escuché que había uno de estos fallos, que es lo que se conoce como sugestionabilidad o atribución errónea, Sí. es que generas un recuerdo de algo que no pasó. Entonces, hace poco estaba con mi hijo, yo dije, no, eso es una ficción. Estaba con mi hijo Fede y le digo, mira Fede, ¿te acuerdas cuando llegamos a una ciudad y como no había taxis, nos subimos a motos y fuimos llevando las valijas medio en la mano y me mira y me dice, eso me pasó a mí, no te pasó a vos? Y ahí, bueno, luz de alarma. Y eso es lo que te quería preguntar por ese tipo de fallos de la memoria, ¿no? Sí, todo el tiempo todo el tiempo construimos memorias. Voy a prender un poco la luz porque no se ve nada, perdón. Ya no me veo. Todo el tiempo estamos construyendo falsas memorias o memorias completamente erróneas o con algún tipo de modificaciones. Básicamente porque, bueno, ahora no me veo yo, no te veo a vos. Tengo la luz tan arriba de la cabeza que perdí el celular. No es fácil, No veía tu cara. No, una de las cosas más lindas que tiene la memoria es que
cada vez que vos la evocás, o sea, cada vez que vos sacás a la luz un recuerdo, que eso es todo el tiempo, lo pones en juego. Entonces los recuerdos son todo el tiempo dinámicos. Lo pones en juego vos mismo, porque puede ser que cuando vos lo evocaste lo interpretás de distinta manera, porque está vinculado con algún tipo de emociones, porque ya no es lo mismo recordar algo muy lejano, o también lo pones en juego cuando alguien lo interpela, lo cuestiona, lo interpreta de distinta manera. Entonces, lo que es importante en estos momentos para mí es como comunicarle a la sociedad de alguna manera este mecanismo por el cual tenemos que tener mucho pensamiento crítico sobre ese recuerdo, ¿sí? O sea, lo que recuerdo, ¿es realmente así? Porque a veces las opiniones se basan en mis recuerdos, obviamente. Entonces, digo, hay que desconfiar un poco de esas cuestiones y sobre todo hay que tener como una noción de que esa particularidad que tiene la memoria de ser modificada y plástica, por lo cual, o sea, es una cagada por un lado, pero es algo absolutamente genial por el otro, porque gracias a esa plasticidad podemos modificar conceptos y la educación se basa en eso, o sea, en evocar un recuerdo, en que te cuenten algo de vuelta y que de alguna manera alguien te diga, bueno, ahora a eso agregale otro proceso, que es una fase de la memoria que se llama reconsolidación. Bien. Y Fabri, y en todo este juego que vos decís, el olvido, vos en el libro haces una especie de apología del olvido. Y ahí lo estoy escuchando, es Bruno, ¿no? ¿Está Bruno? Sí, Sí. volvió Bruno. Muy bien, de fondo. ¿Qué pasa con el olvido? Vos haces como una ferviente defensa del olvido, es algo así como hasta tanguero, te decía, tu defensa del olvido, y me parece interesante también. Sí, a mí me fascina, o sea, una de las cosas que uno le tiene recontra mega miedo es al olvido y es una de las funciones más espectaculares que están relacionadas muchísimo con la educación, porque lo que podemos decir es que para generalizar un concepto tenemos que olvidar las diferencias. Por lo cual, o sea, es malo el olvido de memorias declarativas cuando nos queremos acordar de, no sé, de una exnovia, de un abuelito o de una escena de unas vacaciones y no podemos acceder, pero es muy buena la función del olvido cuando queremos generalizar. Porque en algún momento alguien nos enseñó que una silla era una silla, la primera silla que vos viste, pero después cuando viste otra silla, vos te tenés que darte cuenta que hay muchos conceptos que los generalizás, que son iguales, y hay muchos conceptos que podés olvidar. O sea, te tenés que quedar con que tiene respaldo, tiene 4 patas y sirve para sentarse. Todas las otras diferencias que tienen las sillas, básicamente todos los modelos son distintos, los tenés que olvidar. Entonces, el olvido tiene una dualidad, por lo cual le tenemos mucho miedo, pero también le tenemos muchísima necesidad. Nos ayuda a poder vivir, básicamente, porque sería muy, pero muy difícil poder sobrevivir sin olvidar un montón de cosas que nos pasan malas, ¿sí? Sí, no, es muy interesante eso. Incluso hasta pensaba en lo mismo, haciendo una analogía con lo que pasa cuando vos comprendés un texto, pues no puedo evitar volver a mi gran amor, que es la comprensión de textos, pero pensaba, cuando vos vas a comprender un texto, es tan importante lo que activás y lo que computás como lo que inhibís. Si vos no inhibís, Claro. si vos no olvidás ciertas cosas, entonces Sí, genial. Claro, saturar la capacidad de memoria, saturar el sistema de procesamiento lingüístico y no comprendiste nada, te quedaste en el detalle. Absolutamente. Entonces, Sí. el proceso creo que es el mismo. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, Fabri, te juro que me quedaría horas hablando con vos, ya sé que debes tener un millón de cosas, pero no quiero que terminemos la hora sin cortar nosotros para que se quede grabado y lo puedan ver. Dale, sí, por si no se graba. Preguntas súper interesantes. Te hago una pregunta que tiene un poco que ver con esto que hace Sandra, también dice, entonces en un juicio, cuando se cita testigos, en un juicio no sería válido del todo, no podemos confiar en los recuerdos de las personas. Exacto, o sea, de hecho una de las cosas, si quieren anotar, Sandra que preguntó, anotar el nombre Elizabeth Loftus, que es como suena, Sí. Loftus, Loftus, que es una de las inventoras, la que tiene el kiosco de la falsa memoria, que tiene una charla TED que explica exactamente ese caso, que es un paper muy, pero muy terrible, porque terminan con un suicidio. Así que, bueno, busquen a Elizabeth Loftus. Bien. Bueno, a ver, me quedan, de las 600 preguntas que tenía, me quedan muy pocas. Yo pensaba
chicanearte un poco, preguntándote si te parecía que primero era la memoria o primero el lenguaje, para poder pelear un poco con vos, nada más. Para mí primero es el lenguaje, Vamos, así que estoy de tu lado. entonces se terminó. Lo que hiciste fue desarticular la discusión, eso no vale. No, pero para mí, o sea, a mí me fascina todo el tema leí bastante desde mi área y desde mi ignorancia, obviamente comprendo muy poco, pero toda la cuestión de amnesia infantil es fascinante, el abordaje que se hace de distintas ramas y cómo, o sea, la lógica de pensar, bueno, en estos momentos no había un lenguaje constituido, entonces, ¿cómo guardamos esa información? Que es una de las hipótesis. Así que en ese lugar estoy bastante de acuerdo con vos. Bien, vamos, llegamos, después de un tiempo llegamos a... Bueno, y te hago la última, más allá de que la verdad que les súper agradezco a las 270 personas que están conectadas y que están haciendo preguntas. Digamos, yo les ofrezco que si necesitan datos sobre que repitamos o que volvamos a escribir los libros o sobre el curso que les dije, me escriban, no hay ningún problema, yo ahora les voy a dejar... ahora todo junto no voy a poder hacer, así que ahora les voy a dejar mi mail o me escriben directamente al Instagram y les paso mi mail. Pero me interesa una última cosa como para cerrar ya con esto, Fabri, que tiene que ver también un poco por lo cual surge este proyecto tuyo de Info de la Buena y que tiene que ver con el surgimiento de una cantidad de información que va dando vueltas y que no tiene un fundamento o no tiene fuentes concretas y que es muy similar a lo que pasa con el surgimiento a nivel de la relación con el cerebro, con los neuromitos. ¿Por qué pensás que se generan estos mitos, estas creencias erróneas? Sí, bueno, una de las cosas que tiene Info de la Buena está más relacionada con los medios de comunicación y con las redes sociales, y en ese sentido, o sea, diste un poco de los neuromitos, pero están relacionados porque a la gente le encanta como comprender información sin buscar un poco la raíz de las fuentes o sin tener un pensamiento crítico. A veces te llega una información por una cadena de WhatsApp que puede ser un neuromito, una información recontra mega falopa, y elegís creerle a esa cadena de WhatsApp sin saber quién viene, quién lo tiene, quién lo tiró, los intereses. Y a veces viene un especialista que te dice, che, mira, eso no es cierto, y decís, bueno, yo elijo no creer en eso. Entonces, intentar luchar en contra de eso es también traccionar cierto valor hacia la investigación científica, hacia la investigación en cualquiera de las áreas, que es también un logro de la sociedad, o sea, es un valor de la sociedad y la educación. Así que en ese sentido, ir en contra de los neuromitos o ir en contra de la información falsa, ya te lo voy a poner. Es también un rol que tenemos que tener los profesionales de distintas áreas, sobre todo si estamos en medios. O sea, tratar de generar la conciencia de hacerse preguntas, de preguntarse cosas interesantes y saber que la vida nuestra es bastante corta y que hay que elegir qué preguntas hacerse porque, bueno, te dan tantas ganas o tenés tanta curiosidad que es lindo elegir qué preguntas hacerse porque quizás estuviste pensando en una cosa, simplemente no te diste cuenta que la pregunta no era la adecuada. Completamente, y nada, un placer escucharte, Fabri. La verdad que hay comentarios hermosos, les agradezco un montón. Yo cortaría ya como para que esto pueda quedar grabado. Para mí fue un placer, creo que es muy necesaria todas estas discusiones y nada, y la interacción incluso con la gente. Acá es muy difícil, pero bueno, creo que por lo menos dejamos sentadas las bases para una discusión posterior, así que nada, gracias Fabri, gracias Bruno por prestarnos a tu papá. Ahí está, y mira qué lindo. Hola Bruno. Ahí está, ahora quedó calladito ahí. Bueno, y muchas gracias a todos y nada, nos veremos en cualquier momento. Bueno, gracias, Vale, que estés muy bien. A vos, Fabri. Les mando un Chau, beso a chau. todos. Chau. Igualmente.